creo, tu ponencia. Buenas tardes con todos. Vamos a revisar el día de hoy algunos conceptos de bases anatómicas de lo que es la cirugía de páncreas. A esta primera parte, unas pequeñas palabras con respecto a lo que corresponde a la embriología del páncreas, ya que muchos de los términos y relaciones anatómicas a utilizar y patologías que se pueden ver también en esta parte interesante de la anatomía digestiva, tiene que ver con respecto a lo que es la anatomía y embriología del páncreas. Recordemos que el páncreas nace específicamente a través de dos primordios, un primordio llamado páncreas dorsal, el cual aparece aproximadamente al día 26 de vida intrauterina, y un páncreas ventral que aparece al día 32, del cual no solo se origina parte del páncreas, sino también la vesícula biliar, las vías biliares. Progresivamente a ello comienza a haber una rotación en el tubo digestivo, el páncreas dorsal se dirige hacia la línea media, es decir, hacia la izquierda, y el páncreas ventral lo hace en sentido posterior también para dirigirse hacia la línea media. Teniendo un contacto, una fusión aproximadamente a la sexta semana de vida intrauterina y teniendo ya como parte definitiva de su desarrollo embriológico esta formación que corresponde al páncreas. El páncreas dorsal va a formar lo que es la cola del páncreas, el cuerpo, el cuello pancreático y la mitad superior de la cabeza, a diferencia de lo que es el páncreas ventral, que va a dar origen a lo que es la mitad inferior de la cabeza y el proceso uncinado. Asimismo, también en esta fusión, en ese contacto de estos dos primordios del páncreas ventral y dorsal, también se van a dar origen y la fusión de los ductos pancreáticos para dar el ducto pancreático principal, cuya parte distal corresponde al páncreas dorsal, y su parte proximal es la unión con el páncreas ventral y que posteriormente forma la ampolla de Vater, lo cual va hacia el duodeno. La parte proximal o derecha de lo que era el páncreas dorsal va a condicionar o va a formar el conducto pancreático accesorio de Wilson, que también desemboca directamente hacia el duodeno. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero si es que existen algunas variaciones en el desarrollo embriológico, como por ejemplo, por un lado, la fusión de los ductos pancreáticos no se da y el ducto del páncreas dorsal drena directamente hacia el duodeno y el ducto del páncreas ventral drena también directamente hacia el duodeno de forma independiente, forman una patología que se llama el páncreas divisum, lo cual en una imagen de resonancia tendría esta vista. Como vemos, el ducto del páncreas dorsal desemboca directamente a nivel duodenal, el ducto del páncreas ventral junto con la vía biliar lo hacen también de forma independiente o directa hacia la segunda porción del duodeno, siendo esta una de las anomalías frecuentes que pueden haber dentro de lo que es la embriología pancreática y que en algunos casos explicaría las causas de pancreatitis aguda en este grupo de pacientes que tienen esta anomalía. Otro de los problemas que puede ocurrir, sobre todo cuando hay una rotación anómala o incompleta del páncreas ventral, es que esto puede rodear como una fina banda lo que es la segunda porción del duodeno, inclusive llegando a estenosar la misma, y esto recibe el nombre de páncreas anular. Esto se ve principalmente en pacientes pediátricos y genera en los primeros días de vida problemas obstructivos intestinales. Luego de ello, pasamos a ver algunas relaciones ya de toda la glándula, algo de topografía y relaciones anatómicas de la glándula pancreática. Debemos tener en cuenta que es un órgano retroperitoneal, ubicado fijo, adherido a la pared posterior de la cavidad abdominal, con un peso que puede ser variable entre 75 hasta 125 gramos. Longitudes también variables, desde 15 a 20 centímetros de longitud. Está adosado o frente a la primera y segunda vértebra lumbar, y de derecha a izquierda, hacia el lado derecho, se relaciona con lo que es la arcada o el marco duodenal, y hacia la izquierda está relacionado con lo que es el vaso. Si es que queremos seguir ubicándonos en las relaciones anatómicas, podemos tener en cuenta que hacia la parte posterior, como ya dijimos, está la columna vertebral, siempre la glándula pancreática frente a las vértebras L1, L2. Hacia la parte superior se relaciona con lo que es la transcavidad de los epiprones y a través de ella, junto con el estómago, la cara posterior del estómago. Hacia adelante se relaciona con el mesocolon transverso y el colon transverso, y hacia abajo con la región inframesocólica y con los órganos de la región inframesocólica. Debemos tener en cuenta que la composición de la glándula pancreática está en un 71%, corresponde a agua, 13% proteínas y un porcentaje de grasa que puede ser variable desde 3 hasta un 20%. Asimismo, desde el punto de vista microscópico, las células acinares pueden llegar a ser hasta dentro de un 85 a 90%, el epitelio ductal un 11% y los islotes pancreáticos solo representan el 2% de todo el peso que tiene la glándula pancreática. Si vemos ahora las diferentes regiones o partes que tiene el páncreas, debemos tener en cuenta que se divide de derecha a izquierda en la parte proximal, que es la cabeza,
Está íntimamente relacionado con la primera, segunda y tercera porción del duodeno, el cuello pancreático que está justo a la altura de los vasos mesentéricos superiores, a la izquierda, perdón, del cuello, se ubica el cuerpo y la cola del páncreas, los cuales tienen diferentes tipos de relaciones anatómicas en sus diferentes momentos. También con respecto a la parte microscópica, lo que son los islotes pancreáticos, debemos tener que su composición celular, las células alfas de un 15 a 20%, las beta de un 60 a 80%, siendo predominante este tipo celular, las delta de un 5 a un 10%, y las células que producen polipepto pancreático menos de un 2%. Debemos tener en cuenta que las células beta y las células delta, sobre todo, tienen una distribución casi uniforme en toda la glándula pancreática, muy diferente a lo que está en relación al proceso uncinado, donde ahí encontramos sobre todo gran cantidad de células que producen polipepto pancreático y poca cantidad de células alfa, en relación a lo que es en el cuerpo y cola del páncreas, donde más bien hay gran cantidad de células alfa y pobre cantidad celular de polipéptido pancreático. Ahora, viéndonos o revisando las relaciones anatómicas de las distintas regiones del páncreas, comenzamos por lo que es la cabeza pancreática, ya que esta zona es muy utilizada dentro del trabajo utilizado en el servicio para las duodenopancreatectomías. Debemos tener en cuenta que hacia adelante, la glándula pancreática, la cabeza del páncreas se relaciona con el estómago y específicamente con la región pilórica. También está ubicada en ese sentido las arcadas arteriales pancreático-duodenales anteriores, superiores y anteriores inferiores. Está aquí la inserción del mesocolon transverso, el cual divide tanto al duodeno como a la cara anterior de la cabeza del páncreas en dos porciones, una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. Y asimismo también vemos la porción inicial de la llamada raíz del mesenterio, lugar donde encontramos los vasos mesentéricos superiores, vena mesentérica superior y arteria mesentérica superior, siempre pasando por delante de la tercera porción del duodeno. Si vemos la superficie posterior de la cabeza del páncreas, vamos a encontrar la vía biliar, llegando por detrás y luego a través de la glándula pancreática para desembocar en la segunda porción del duodeno. Asimismo, también vemos la arcada arterial pancreático-duodenal postero superior y postero inferior. Debemos tener en cuenta que esta arteria pancreático-duodenal postero superior primero pasa por delante de la vía biliar, luego a la derecha de la vía biliar y luego por detrás de la vía biliar para anastomosarse con la arteria pancreático-duodenal posterior inferior. Asimismo, por detrás de la cabeza del páncreas podemos localizar aquí la vena cava inferior, haciendo esta maniobra, la maniobra de Kocher, para poder movilizar lo que es el duodeno y la cabeza del páncreas, teniendo como punto de reparo la extensión de la misma, la vena renal izquierda. Asimismo, al movilizar el páncreas también nos permite acceder a lo que es la cara anterior del riñón derecho y los vasos renales derechos en esta zona. Si vemos lo que es el proceso uncinado, y aquí en esta imagen nos permite ver diversas características, podemos ver que el proceso uncinado también presenta algunas relaciones anatómicas en especial. Siempre por delante tiene los vasos mesentéricos superiores, tanto la vena como la arteria mesentérica superior. Por arriba siempre está ubicado lo que es la vena renal izquierda. Hacia atrás tiene como punto de reparo la arteria aorta abdominal y hacia abajo se encontraría ubicada la tercera porción del duodeno. Debemos tener en cuenta que es variable la forma, la morfología y la extensión del proceso uncinado por detrás de los vasos mesentéricos. En algunos casos solo llega hasta el borde derecho de la vena mesentérica superior, otras veces hasta la cara posterior de la vena mesentérica superior y en algunos otros casos llega hasta la cara posterior de la arteria mesentérica superior. De estas tres posibilidades de variantes, siempre en la cual el uncinado llega por detrás de la vena mesentérica superior es el más frecuente, por así decirlo. Si queremos seguir viendo algo más relacionado con lo que es el proceso uncinado y algo más aplicado a lo que es la cirugía pancreática, debemos tener en cuenta que tras la sección tras la sección del parénquima pancreático, también tras la sección del estómago y también la sección del yeyuno y la movilización hacia el lado derecho, tienen que hacerse la liberación de los vasos pancreático-duodenales inferiores, anteriores y posteriores en el caso de la vena, para poder hacer la liberación del proceso uncinado de esta zona, liberarlo de la vena mesentérica superior y más aún siguiendo la disección hasta liberarlo de los tejidos que lo unen hacia la arteria mesentérica superior. Como se ve en esta imagen, se hace la tracción de la vena mesentérica superior hacia la línea media o hacia el lado izquierdo, la pieza operatoria se tracciona hacia el lado derecho y se procede a hacer la ligadura de los vasos los vasos pancreático-duodenales inferiores, tanto posteriores como anteriores. Asimismo, se evidencia tras esa liberación de las venas, se ve un tejido
que está vinculando el proceso uncinado con el borde derecho de la arteria mesentérica superior, el cual tiene que ser reparado, tiene que ser adecuadamente identificado, porque en algunos casos, cuando hay una arteria hepática aberrante que tiene origen en la arteria mesentérica superior, puede correr por este camino. Y si es que no se identifica adecuadamente, puede haber una lesión vascular importante a este nivel. Asimismo, como se puede ver, luego de hacer la liberación de esta banda, ese tejido conectivo que está vinculando el proceso uncinado con la mesentérica superior, se puede identificar las arterias pancreático-duodenales inferiores y hacer la ligadura y la sección de la misma para poder ya hacer la exéresis de la pieza operatoria. Ahora, este tipo de maniobras ya han sido adecuadamente estudiadas en diferentes centros, inclusive desde hace muchos años, en los cuales se identifica que este tejido que está vinculando el proceso uncinado con el borde lateral derecho de la arteria mesentérica superior tiene que ser resecado, tiene que ser resecado, seccionado lo más cercano a la arteria mesentérica superior. Precisamente en relación a la resecabilidad asociada a este punto de la pieza operatoria, se dice que debe hacerse esa sección lo más cerca de la arteria. Y para conseguir ello se tiene que exteriorizar, se tiene que llevar hacia la línea media todo el complejo espleno portal, o mesentérico portal, en la cual puedo exponer la arteria mesentérica superior y hacer una sección muy amplia y de esa manera asegurarme un R0 en el paciente. Esto correspondería, pues, lo ideal que se describe al momento de hacer el procedimiento quirúrgico. Y en la imagen de abajo se dice que esto sería lo no recomendado. Como se ve en esta imagen, no se está haciendo la tracción adecuada de la vena mesentérica superior, menos aún de la vena porta, y se está haciendo una sección muy cerca del proceso uncinado, prácticamente a través del tumor. Esto es lo que en muchos casos ocasionaría que muchas de las piezas operatorias a este nivel condicione, pues, al famoso R1, dejar enfermedad en el paciente. Y esto también se puede aplicar a lo que se hace con respecto al marcado de las piezas operatorias. Recordemos que cuando se hace la duodenopancreatectomía se pintan los márgenes de sección, como se ve en esta imagen. Cuando se hace la transección pancreática, este correspondería el margen de transección pancreática a nivel del cuello pancreático. Luego viene el margen de resección circunferencial medial, que es el lugar, el surco donde estuvo ubicada la vena porta y la vena mesentérica superior. Y finalmente está el margen de resección circunferencial posterior, que es el que está relacionado con el proceso uncinado y el tejido conectivo que lo vinculaba a la arteria mesentérica superior. En muchos casos, bueno, varios años atrás, había escuchado que a esto es ese ligamento que vinculaba el proceso uncinado con los vasos mesentéricos superiores, en algunos casos le llamaban el ligamento retroperitoneal o retropancreático. Y acá, bueno, se ve una buena disección y el motivo por el cual tiene que ser resecado muy cerca de los vasos. En el caso del cuello pancreático, debemos tener en cuenta que también tiene relaciones anatómicas importantes. Por detrás está ubicado de arriba hacia abajo la vena porta, la confluencia de la vena esplénica con la vena mesentérica superior y la posterior formación de la vena porta. Asimismo, por debajo la continuación con la vena mesentérica superior. Hacia arriba, en el borde superior del cuello pancreático, está la vena porta dirigiéndose hacia el hilo hepático. Anteriormente está el estómago, específicamente la región pilórica, y por debajo también está la vena mesentérica superior exponiéndose y pasando por delante del proceso uncinado. Aquí nosotros vemos ahora con relación a lo que es el cuerpo pancreático. El cuerpo pancreático va a estar localizado o va a tener también relaciones anatómicas importantes. Por delante se relaciona con la cara posterior del estómago. Hacia arriba siempre va a tener en su recorrido y de manera tortuosa el trayecto de la arteria mesentérica superior, a partir del cual van a originarse diversas arterias que irrigan esta porción del páncreas. Hacia abajo tiene la inserción del mesocolon transverso, a diferencia de la cabeza que lo dividía en una porción supramesocólica y en una inframesocólica, el mesocolon transverso prácticamente está a lo largo del borde inferior del páncreas, por lo tanto está ubicado íntegramente en la porción supramesocólica. En relación posterior, nosotros vamos a evidenciar varias estructuras. Inmediatamente hacia la cara posterior del cuerpo y cola del páncreas estamos viendo la vena esplénica. Asimismo, a través de ella, o por detrás de ella, estamos viendo a la arteria mesentérica superior, a la arteria aorta, el pilar izquierdo del diafragma, la glándula suprarrenal izquierda y el riñón izquierdo también vienen a hacer sus relaciones posteriores importantes a este nivel. Algo en relación a lo que es la parte embriológica que se mencionó en las primeras diapositivas y sobre todo aplicado a la cirugía pancreática, más que todo lo que es la pancreatectomía distal y más aún si es que se quiere hacer la pancreatectomía con preservación esplénica. Como se vuelve a mencionar,
la parte embriológica del páncreas está en relación al páncreas dorsal y páncreas ventral, los cuales luego de la migración y posterior adherencia hacia el retroperitoneo van a crear dos tipos de fascias de fusión o fascias de coalescencia, que también son los nombres que se le indican. La que está a nivel del duodeno y la cabeza del páncreas se llama fascia de coalescencia de Treitz, y la que está a nivel del cuerpo y cola del páncreas se llama fascia de coalescencia o fascia de Tolt. Estas van a vincular el duodeno páncreas hacia adelante o hacia la región anterior con el retroperitoneo hacia la región posterior. Si nosotros vemos estas imágenes, aquí vemos el retroperitoneo ubicado en la parte inferior de la fotografía. Hacia la parte superior se está vertiendo lo que es el cuerpo y cola del páncreas. Y aquí precisamente, cubierto por la fascia de coalescencia, en este caso de Toll, vemos el trayecto de la vena esplénica, la cual, en este caso la fascia de coalescencia de Toll tiene que ser aperturada para poder exponer el trayecto de la vena esplénica y hacer la ligadura individualizada de cada una de sus ramas que van a cuerpo y cola del páncreas, de esa manera despegarlo del parénquima pancreático y poder hacer la resección dejando intacto, dejando en el paciente reservados el vaso. Si nosotros vemos algo en relación a lo que es la cola del páncreas, vendría a ser la única zona intraperitoneal de la glándula, ya que está revestida o está relacionada con dos epiplones. El epiplón o el ligamento esplenorrenal y por delante lo que es el ligamento gastroesplénico. Precisamente en este ligamento esplenorrenal nosotros encontramos el trayecto, la parte más lateral de lo que es la arteria esplénica y la vena esplénica, justo previo a la llegada a su inserción a nivel del hilo esplénico. Se dice que de las glándulas pancreáticas, solo en la mitad de los casos, la cola del páncreas llega hasta el hilo esplénico, en la otra mitad lo hace centímetros previamente. Si nosotros vemos ahora algo en relación a la irrigación de la glándula pancreática, esta puede estar en función a dos troncos principales. El primero de ellos es el tronco celíaco, y específicamente el tronco celíaco a través de su arteria hepática, lo que es la arteria hepática común, y esta a su vez da origen a la gastroduodenal, es la irrigación principal para lo que es la cabeza del páncreas. También del tronco celíaco sale la arteria esplénica, y es a través de la arteria esplénica y sus ramificaciones que van a dar origen a ramas para dar irrigación tanto al cuerpo y la cola del páncreas. En el caso de la mesentérica inferior, que es la otra rama importante para irrigar el páncreas, va a dar origen a las arterias pancreático-duodenales inferiores, tanto anterior como posterior, que son las fuentes de irrigación para lo que es la cara anterior y posterior de la glándula pancreática. Debemos tener en cuenta que de toda la sangre que llega hacia el páncreas, aproximadamente el 10 al 25% de toda esta irrigación se va a dirigir hacia los islotes pancreáticos, es decir, a la zona exocrina, a la zona endocrina, perdón, de la glándula pancreática. Si vemos ahora la irrigación de una forma más específica y las relaciones anatómicas asociadas a la irrigación de la glándula pancreática, comenzamos por lo que es la irrigación de la cabeza del páncreas. En este caso tenemos 4 arterias que irrigan la cabeza del páncreas, que son las pancreático-duodenales. La pancreático-duodenal anterosuperior, que la vemos a este nivel, tiene o toma origen a nivel de la gastroduodenal, ya sea directamente como rama terminal de la gastroduodenal o en algunos casos haciendo tronco común con la arteria pancreático-duodenal superior, posterior también rama de la gastroduodenal. En segundo lugar está precisamente la pancreático-duodenal posterior-superior, que como ya dijimos, a veces sale en tronco común con la pancreático-duodenal anterosuperior o a veces sale centímetros antes de la bifurcación terminal de la gastroduodenal. Ambas irrigan las caras anteriores y posteriores de la glándula pancreática. Vemos ahora las arterias que lo irrigan por la parte distal, lo que es la arteria pancreático-duodenal anterior-inferior, la cual toma origen a nivel de la mesentérica inferior. La otra pancreático-duodenal posterior-inferior, también toma origen en la arteria mesentérica superior, ya sea de forma individualizada, independiente directamente de la mesentérica superior o haciendo tronco común y saliendo directamente de esta mesentérica. Como vemos aquí en la imagen de abajo, podemos individualizar la arteria pancreático-duodenal posterior superior, que como ya dijimos, primero pasa por delante de la vía biliar, luego a la derecha de la vía biliar y finalmente por detrás de la vía biliar para anastomosarse, formar las conocidas arcadas que existen a nivel de la glándula pancreática.
En el caso de la irrigación del cuerpo y la cola del páncreas, esta está dada, bueno, aquí hay un error acá, debería decir arteria esplénica, está dada por la arteria esplénica, la cual a nivel del tronco celíaco va a dar origen a esta primera ramificación, que se llama la arteria pancreática dorsal, que es una de las más importantes quizás para la irrigación de esta porción del páncreas, la cual, como se ve en la imagen, se divide en dos, una rama derecha, que habitualmente se dirige para anastomosarse con la pancreático duodenal posterior superior, y una rama izquierda que transita a lo largo de cuerpo y cola del páncreas, siempre orientado más hacia el borde inferior, y que toma el nombre de arteria pancreática transversa, o en algunos otros casos le llaman arteria pancreática inferior, las cuales complementan toda la irrigación hacia el resto del cuerpo y cola del páncreas. Existe otra arteria más que sale entre la división arbitraria entre cuerpo y cola del páncreas, que se llama la arteria pancreática magna, que como vemos también llega a anastomosarse y a contribuir a la irrigación de la arteria pancreática inferior y formar y dar origen a una verdadera arcada intrapancreática. También existen algunas arterias menores que se originan en la porción distal de la arteria esplénica o alguna de sus ramas terminales que irrigan la cola del páncreas. Puede ser entre una y tres ramas que se originan para esta porción del páncreas. ¿Qué debemos tener en cuenta? No todas las arterias tienen la misma distribución. Y acá, como vemos, existen tres tipos de distribuciones variables para lo que es la irrigación de cuerpo y cola del páncreas. Como se ve en la primera, de la arteria esplénica salen ramas, cada una de ellas de forma terminal e individual para irse al cuerpo y cola del páncreas. La otra es la que acabamos de describir, sale una pancreática dorsal, forma la pancreática transversa e inferior y esta a su vez se anastomosa en la parte distal o terminal a nivel de la cola del páncreas. Y la última es en la cual se forma la arteria pancreática dorsal, da origen a la arteria pancreática transversa, pero no hay ninguna comunicación a nivel de la cola del páncreas. De estos tres tipos de variables en la posible irrigación de la arteria esplénica para cuerpo y cola del páncreas, la de tipo 2, en la cual si hay una comunicación a nivel distal o a nivel de la cola del páncreas, es la que tiene su mayor frecuencia. Si vemos ahora alguna de las variaciones anatómicas que tienen las arterias que irrigan el páncreas, sobre todo las de las más importantes, sobre todo por su aplicación clínico-quirúrgica, vienen a ser las que están irrigando la cabeza del páncreas. Y aquí utilizamos estas dos definiciones. La primera es el denominado vaso accesorio, que es aquel vaso que tiene un origen aberrante, un origen anormal, pero que se encuentra añadido al patrón de ramificación habitual. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de las arterias hepáticas, nosotros tenemos un paciente que tiene la arteria hepática común, esta hepática común da la hepática propia, esta a su vez da la hepática derecha e izquierda. Y adicionalmente tiene otra arteria hepática derecha que está naciendo de la mesentérica superior. A eso se le llama vaso accesorio, el cual solamente contribuye a un patrón que está descrito y normalmente se encontraba. Y la otra posibilidad es el vaso reemplazado. También es aquel vaso que tiene un origen aberrante, pero que suple la falta de una rama normal, como podría suceder de repente. Del tronco celíaco sale la arteria hepática y de esta arteria hepática solo salen ramas para el hígado izquierdo, no habiendo rama para el hígado derecho. Y este vaso reemplazado, la arteria hepática derecha toma origen de la arteria mesentérica superior y de aquí se va a irrigar hacia el hígado derecho. Esa es otra forma de variaciones anatómicas. Y aquí estos dos términos que se utilizan en diferentes conceptos en la literatura. Y aplicando ello, existen diferentes tipos de variaciones anatómicas para lo que es la arteria hepática. Y en función a lo que es la parte de cirugía pancreática, sobre todo tiene gran relación con lo que es la arteria hepática derecha o la arteria hepática accesorio reemplazada. De estas 8 posibilidades, la primera que vemos aquí, la arteria hepática común reemplazada y que tiene origen en la arteria mesentérica superior, como vemos en la imagen, toda la arteria hepática toma origen en la mesentérica superior, de aquí sale la gastrodenal, la hepática propia, hepática derecha e izquierda, si bien esta es una posibilidad, esta solo se presenta hasta en el 4.5% de los casos. La otra posibilidad que es mucho más frecuente y que tiene una gran aplicación, como dijimos, clínico-quirúrgicamente, es la arteria hepática derecha reemplazada que toma origen a nivel de lo que es la arteria mesentérica superior. Como se ve en esta imagen, del tronco celíaco sale una arteria hepática, de la cual se va a irrigar el hígado izquierdo. En cambio, de la arteria mesentérica superior sale la arteria hepática derecha que pasa por detrás de la vía biliar, pasa en el borde derecho de la vena porta, accede hacia el hilo hepático y esta da origen a la irrigación del hígado derecho del paciente. Esta se presenta en una frecuencia que puede ir desde 11 hasta el 25% de los casos.
lo cual hay que tener en cuenta, sobre todo porque esta arteria hepática derecha en muchos casos puede estar localizada a nivel del tejido ubicado entre el proceso uncinado y el borde derecho de la mesentérica superior. Y al momento de hacer la sección o la transección de estos tejidos, pudiera haber un compromiso o una lesión vascular importante a este nivel. Precisamente existen algunos estudios en los cuales se hace la valoración de los pacientes que tienen alteraciones anatómicas. Bueno, en este caso, este artículo revela pues una revisión de aproximadamente 1.600 estudios de imágenes de pacientes, en los cuales identifican que existen diferentes variaciones anatómicas con respecto solo a la arteria hepática derecha reemplazada. Como se puede ver en estos casos, identifican tres posibilidades o tres tipos de variaciones. El tipo 1 es el que se origina en la arteria mesentérica superior, pero cuyo trayecto siempre va por detrás y lateral a la cabeza del páncreas y a la segunda porción del duodeno, lo cual representa o encontraron hasta un 90% de los casos. La segunda posibilidad era que también la arteria hepática derecha se originaba en la arteria mesentérica superior, pero que atravesaba el parénquima de la cabeza del páncreas. Esto lo encontrarán en un 6% de los casos. Y la tercera posibilidad, el tipo 3, es que la arteria mesentérica superior da origen a esta arteria hepática derecha reemplazada y esta transita a lo largo del surco de la vena mesentérica superior y posteriormente vena porta. Esto ocurría hasta en el 4% de los casos. Como se ve, diferentes formas de trayecto que pueden tener estas arterias reemplazadas y que se debe tener en cuenta, sobre todo al momento de hacer la resección o durante la cirugía de útero. En el caso del drenaje venoso, también es importante debido a algunas de sus variaciones y para poder abordar el cuello del páncreas y hacer la sección del mismo, debemos tener en cuenta que el drenaje venoso del cuerpo y cola del páncreas está en función a la vena esplénica. Precisamente a esta vena esplénica, que se origina en el hilio esplénico, tiene un trayecto por detrás de cuerpo y cola del páncreas y en su camino va a recibir aproximadamente entre 3 y 13 venas pancreáticas que salen de cuerpo y cola. Asimismo, recibe hasta en el 60% de los casos la llegada de la vena mesentérica inferior. Y asimismo, y a su vez esta vena mesentérica inferior recibe en su camino también la vena pancreática inferior. Asimismo, como tercera vena que también desemboca en la vena esplénica, viene a ser la vena gástrica izquierda. Estas son la distribución habitual o más frecuente que encontraríamos con respecto al drenaje venoso de cuerpo y cola del páncreas. Pero recordemos que a nivel de lo que es la distribución anatómica, sobre todo vascular, tiene múltiples variaciones. Y aquí podemos ver algunas variaciones aplicadas tanto a la vena mesentérica inferior y a la vena gástrica izquierda. Si vemos la vena gástrica izquierda puede tener diferentes lugares de drenaje o de desembocadura. Uno, desembocar en la vena esplénica, pero desembocarlo casi de forma cercana a la confluencia espleno-mesentérica. La otra posibilidad es que la vena gástrica izquierda desemboque en la vena esplénica, pero lo haga a nivel más proximal, más cerca al vaso, casi a la altura de la llegada de la vena mesentérica inferior. Y la tercera posibilidad es que la vena gástrica izquierda desemboque a nivel de la vena porta. Son diferentes formas de llegada de esta vena gástrica izquierda. Y en el caso de la vena mesentérica inferior, lo habitual, como vimos en la imagen previa, era que la vena esplénica reciba la vena mesentérica inferior, esta a su vez se una con la mesentérica superior y den origen a la porta. Otras variaciones anatómicas pueden ser estas. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que la vena esplénica se une con la vena mesentérica superior y en la intersección de ambas, ahí está llegando la vena mesentérica inferior. Esta es una de sus variaciones. Otra de sus variaciones es que de repente la vena mesentérica inferior no llega a desembocar en la esplénica y lo haga directamente a nivel de la vena mesentérica superior. Como ven, no solo pueden existir variaciones arteriales, sino también variaciones en el drenaje venoso que también son importantes recordar. Para lo que es el drenaje venoso de la cabeza del páncreas, muy similar a lo que era con respecto a las arterias, existían 4 venas. En este caso, la vena pancreático-duodenal anterosuperior, que la podemos ver en esta imagen, va a desembocar o va a llegar hacia la vena mesentérica inferior, pero previo a ello se va a unir con otras 2 venas, la vena cólica media y también la vena gastroepiploica derecha, formando un tronco venoso que se denomina el tronco venoso de Hendle, importantísimo en la resección previo al abordaje del borde inferior del cuello del páncreas. Luego tenemos a la vena
pancreático duodenal posterior superior, la cual es una de las venas que tiene el mayor calibre de drenaje venoso de toda la cabeza pancreática, la cual está desembocando en el borde derecho de la vena porta. La siguiente vena se llama la vena pancreático-duodenal anteroinferior, la cual va a desembocar directamente o a la vena mesentérica superior o en algunos casos haciendo un tronco común con la primera vena yeyunal. La última vena que desemboca o que drena la cabeza del páncreas es la vena pancreático-duodenal posterior inferior, que también puede tener diferentes tipos de llegadas. Puede ir directamente a la vena mesentérica superior o hacer un tronco común con la vena pancreático-duodenal anterior inferior y de ahí, juntas, ir a la vena mesentérica superior. También es importante, sobre todo, porque es parte del inicio de la disección del cuello pancreático, las relaciones anatómicas que pudieran existir y las alteraciones vasculares que pudieran existir con respecto al denominado tronco de Henle. Como se puede ver en esta imagen, aquí nosotros podemos ver el cuello, la cabeza del páncreas, el proceso uncinado, el cuello superior del cuello pancreático y en el borde inferior la vena mesentérica superior. Y aquí nosotros podemos ver la llegada del tronco de Henle, que como lo mencionamos, está unido por la fusión de tres venas. La vena gastroepiploica derecha, la vena pancreático-duodenal anterosuperior y la vena cólica media. Las tres forman un tronco común y este a su vez llega a la vena porta. Pero también existen múltiples variaciones, como lo podemos ver en este estudio, en la cual, vean ustedes, aquí está la vena gastroepiploica derecha, la pancreático-duodenal anterior superior, y aquí vienen a veces algunas venas cólicas anómalas, por ejemplo, la cólica derecha superior cuando existe. En este otro caso, ya no está la cólica acá, solamente participa la gastroepiploica derecha y la pancreático-duodenal superior, y acá vemos la gastroepiploica derecha, y aquí está drenando pues la vena cólica derecha superior. Diferentes variaciones. Obviamente lo más importante y lo más frecuente es la clásica distribución formada por estas tres venas. Asimismo, este estudio también identifica algunas longitudes promedio que pudieran existir a este nivel. Como ve, aquí está el tronco de Henle, en la cual dice que se encuentra más o menos desembocando en la vena mesentérica superior a 7.5 milímetros del borde pancreático. El tronco de Henle puede llegar a tener longitudes promedios entre 14.2 milímetros de longitud. Para lo que es el drenaje linfático del páncreas, debemos tener en cuenta que existen distintos grupos pancreáticos, los grupos pancreáticos superiores, los cuales van a provocar el drenaje venoso del cuerpo y cola del páncreas y también parte de la cabeza. Estos grupos pancreáticos superiores se van a dirigir hacia el tronco celíaco y hacia los ganglios de la arteria hepática común. Luego están los grupos ganglionares inferiores, los cuales van a llevar su desembocadura hacia los vasos mesentéricos superiores y también hacia los ganglios aórticos. Los ganglios anteriores, ubicados en la cara anterior del cuerpo del páncreas, se van a dirigir hacia los ganglios pilóricos y a los del ligamento hepatoduodenal. Los ganglios linfáticos posteriores, el grupo 13, se va a dirigir hacia los hacia los ganglios del ligamento hepatoduodenal y a los paraórticos. Y luego finalmente tenemos los esplénicos, los ubicamos en esta zona, los que están llegando pues al grupo 10 que se encuentra ubicado en esta zona. Y ya para ir terminando con los temas, los ítems que teníamos para el día de hoy, tenemos algo en relación puntual con respecto a la inervación pancreática, la cual está distribuida, como para toda víscera, con fibras de tipo simpáticas y parasimpáticas. En el caso de las fibras simpáticas, estas toman origen en los nervios esplácnicos que se originan en el tórax, los cuales van a llegar hacia los ganglios semilunares o ganglios celíacos. Estos sobre todo tienen influencia en los vasos sanguíneos y en los islotes pancreáticos. Muy diferente de las fibras parasimpáticas que provienen de los nervios vagos, cuya función está más relacionada con la estimulación a nivel de los acinos y los ductos pancreáticos. Se dice que existen diferentes grupos o plexos nerviosos que están en relación a la inervación del páncreas, unos de ellos ubicados a nivel de lo que es la arteria esplénica para la inervación del cuerpo y cola del páncreas, otros relacionados con la arteria hepática común y la gastroduodenal para la inervación de la mitad superior de la cabeza del páncreas, otro plexo asociado con los vasos mesentéricos superiores para la inervación del proceso uncinado y la mitad inferior de la glándula pancreática. Asimismo, debemos tener en cuenta que como parte del tratamiento paliativo que muchas veces se le da a los pacientes con cánceres de páncreas avanzados, era hacer la inyección de alcohol
hacia los plexos celíacos, de esta manera hacer la necrosis del mismo, interrumpir en parte la transmisión nerviosa y tratar de mejorar un poco la sintomatología que puedan tener estos pacientes por cánceres avanzados. Ya para culminar, algunas consideraciones puntuales con respecto a varios de los ítems que han sido revisados en las diferentes diapositivas previas, en las cuales dicen, lo primero, la vena porta y la parte más superior de la vena mesentérica superior no recibe ramas por su cara anterior, es decir, la vena mesentérica superior y vena porta en su cara anterior están libres, lo cual nos ayuda a hacer sin dificultad un túnel, un camino entre el cuello del páncreas y la vena porta, lo cual nos permite pasar una pinza, nos permite pasar un drenaje laminar para poder separar estos dos tejidos y de esa manera poder hacer una transección segura. Debemos también tener en cuenta que inmediatamente en el borde inferior del páncreas, la vena mesentérica superior recibe en su cara anterior y también en su cara derecha al tronco venoso de Henle, el cual, como ya dijimos, está formado por tres venas: la vena pancreático-duodenal anterosuperior, la vena gastrobiploica derecha y la vena cólica media. De estas, se tienen que hacer las ligaduras de las dos primeras y de esa manera uno puede acceder a la vena mesentérica superior y de esta forma iniciar la realización del túnel entre el cuello pancreático y la vena mesentérica superior y porta, para posteriormente hacer la transección del mismo. Otro punto de reparo asociado a la parte quirúrgica: el cuerpo y cola del páncreas siempre están adheridos, o ahí está adherido el mesocolón transverso, el cual tiene que ser liberado para poder hacer la movilización del mismo, ya sea para una pancreatectomía con o sin preservación esplénica. Como se mencionó en la parte embriológica, muy asociado a la disección tanto de la cabeza del páncreas y el duodeno como el cuerpo y cola del páncreas, están relacionados con estas fascias. A nivel de la cabeza, la fascia de coalescencia de Treitz, que se tiene que disecar, que se tiene que movilizar para hacer la maniobra de Kocher, y en el caso del cuerpo y cola del páncreas, la fascia de Toll, que es la que separa las estructuras retroperitoneales del parénquima pancreático. Asimismo, debe tener en cuenta que la raíz del mesocolon, ubicada en la cara anterior de la cabeza del páncreas, y la segunda porción del duodeno, tiene que ser liberada previamente a la movilización del mismo para poder exponer adecuadamente la cabeza del páncreas, hacer la maniobra de Kocher y todas las valoraciones previas a la resección. Algo importante, sobre todo al momento de hacer la sección del ligamento retropancreático, la identificación. Idealmente esto debería ser en el mismo preoperatorio, utilizando las imágenes, las reconstrucciones vasculares que se pueden hacer ahora con diversos tipos de programas, de la identificación de estas arterias hepáticas derechas aberrantes que tienen origen en la mesentérica superior, saber su trayecto: pasa por detrás de la cabeza, pasa a través de la cabeza, pasa a través del surco de la vena porta, y de esa manera tener previsiones al momento de hacer la disección a este nivel, y de esa forma evitar injurias vasculares que puedan ser perjudiciales para el paciente, tanto en sangrado, tiempo operatorio y demás que puedan ocurrir en estos casos. Como se dice, antes de proceder a resecar esa lámina, ese tejido conectivo que está comunicando el proceso uncinado con el borde derecho de la arteria mesentérica superior, tener la posibilidad, si es que no hubo el estudio previo, de que ahí pudiera haber una anomalía vascular que tenga que ser manejada con cuidado. Chicos, ¿dónde están? Marco, ¿terminaste? Sí, sí, sí. Bueno, primero felicitarte, me parece que has hecho una muy buena revisión, muy detallada, te felicito. A ver, preguntas de los chicos. Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Se desmayó? No, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que ha sido una revisión interesante, muy didáctica, sobre todo para los residentes que están aquí escuchando, para que tengan algunas cosas claras. Una de las cosas que particularmente a mí siempre me ha llamado la atención ha sido la manera arbitraria de dividir el páncreas. En eso de dividir la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Sobre todo, alguien apague su micrófono, por favor, que lo tiene abierto.
Sobre todo porque muchas veces se desconoce exactamente cuáles son los parámetros exactos que determinan la división entre uno y otro. Y lo segundo, porque desde el punto de vista fisiológico, creo que no revierte, al menos desde mi punto de vista, no revierte una importancia relevante el hecho de hacer una división de este tipo, porque no provee, digamos, una alteración en alguna decisión quirúrgica que podamos hacer. A todo bien porque, como lo ha repetido Marco y lo ha detallado muy bien, la irrigación de lo que es cuerpo y cola prácticamente es la misma, derivan de una misma, de un mismo origen. No hay una diferenciación tan grande entre una y otra. Y el cuello, que particularmente me parece que es la zona menos irrigada, y lo ha dicho muy bien él, no recibe ningún aporte de la cara, del vientre anterior de la vena porta. Entonces es un área, digamos, que podemos seccionar sin ningún problema, ¿no? Salvo las marginales que están en la parte inferior como en la parte posterior. No sé qué opinas, Memo, con relación a esto, o qué opinan los demás asistentes. No, de acuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, a veces son las decisiones un poco arbitrarias, ¿no? Como tú bien dices. Yo quería hacerle una consulta a Marco. Eh, Marco, ¿me escuchas? Hola. Sí te escucha, sí Sí, te sí, sí, escucha. te escucho. Ok, ok. Marco, para los chicos sobre todo, ya que estamos hablando de técnica quirúrgica y que varias veces hemos hablado, ¿podrías explicarle que, lo que es ahí con tus gráficos, la técnica de Appleby, que es la resección del tronco celíaco, donde de alguna forma explicamos o de alguna forma aprovechamos el flujo inverso o la ganancia de flujos, o la diferencia de flujos entre una arteria y otra para no hacer una resección completa del tronco? ¿Lo escuché? No le entender bien. Lo de la técnica de Appleby, si lo podrías explicar a los chicos para que entiendan un poco el tema de cómo aprovechamos los flujos o la conexión entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica para hacer una resección del, perdón, entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica, cómo aprovechamos el flujo inverso para hacer una resección de los tumores de cuerpo que comprometen el tronco. Bueno, en este caso, permíteme acá ampliar. Una de las formas de mantener un vínculo arterial a nivel del tubo digestivo se hace entre diversas conexiones o anastomosis que existen. Como se sabe, a nivel del tronco celíaco son tres ramas las que da la gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Estas a su vez pueden tener comunicaciones entre ellas, sobre todo las que existen a nivel de la cabeza pancreática. En este caso, como podemos ver, la arteria hepática común da origen a la gastrodenal y esta a su vez a las pancreático-duodenales, las cuales se pueden unir con la pancreático-duodenal inferior, rama de mesentérica inferior, y de esta manera, si es que se ligara los vasos a nivel del tronco celíaco, la sangre a través de los pancreáticos duodenales podría irrigar estas zonas proximales del páncreas sin afectar la circulación. Asimismo, el hecho de que dentro del páncreas exista la arteria pancreática transversa, que tiene comunicación con lo que es la cabeza del páncreas, también nos asegura de en caso sea ligado, sea
o se ve obstruido en algunos casos, el tronco celíaco, pueda preservarse la irrigación a nivel del cuerpo y cola del páncreas sin mayores problemas. Exacto, ¿no? Esa es la técnica de Apple que utilizamos para la resección de los tumores de tronco celíaco, ¿no? Que justamente la clave es resecarla hasta antes de la salida de la gastroduodenal, que ahí se ve en tu dibujo. Pero antes de seccionar, para evidentemente no hacer una reconstrucción, hay que darle por lo menos 5 minutos, te dicen, o todos dicen 3, es decir, antes de la salida de la gastroduodenal, se liga o se pone un clamp y se espera, como bien dice Marco, esperar el que se invierta el flujo. Normalmente el flujo va del tronco celíaco hacia la arteria mesentérica inferior, pero una vez que clipamos la hepática antes de la salida de la gastroduodenal, es decir, más cerca hacia el tronco celíaco, nosotros lo clipamos y lo que esperemos es que la mesentérica inferior, por diferencia de flujos, al anular el flujo del tronco celíaco, comience a invertir el flujo y el flujo, como ven ahí en el esquema, vaya de abajo de la tercera porción del duodeno hacia arriba. Y hay que verificarlo antes de terminar de seccionarlo, porque si no se verifica, vamos a tener un problema serio ahí de irrigación, ¿no? Y la técnica de Warshau para la esplenectomía con preservación, Marco, esa es media rebuscada. Sí, tienes razón. La técnica de Warshau, la técnica de Warshau, que es para la preservación esplénica, lo que te permite es ligar arteria, lo que es el tronco esplénico, todo el tronco esplénico, pero tienes que preservar los vasos cortos. Entonces tienes que preservar toda la arcada de los vasos cortos y tú puedes cortar el tronco esplénico y puedes hacer una pancreatectomía preservando el vaso. Cortas el tronco esplénico, haces la pancreatectomía y el flujo del vaso iría por los vasos cortos, y otra que tendrías que conservar es la gastroepiploica, la que viene de abajo, ¿no? Los residentes no preguntan, esta es una clase para ellos puntualmente y también para nosotros, ¿ah? Ha habido cosas que me has hecho recordar. Nada, ese gráfico que has puesto ahí es importante, y es lo que pasa muchas veces, seguro han visto, y nosotros hemos visto, Juan Carlos no me deja mentir, varios pacientes por la semicolectomía derecha. Marco, ¿puedes señalar ahí el tronco de Henle? Cuando tú haces la hemicolectomía derecha, y un error que se comete es traccionarla demasiado, lo que rompes es la cólica media, y la cólica media, como ven en el gráfico, va directamente al tronco de Henle, y ahí hay un sangrado brutal, y eso es lo que a veces no se tiene. No se olviden que cuando hacemos una hemicolectomía, hay un vaso que sale del plano transversal y cruza, que es justamente la cólica media, y es la que se desgarra. Y ahí el problema es que no tienen en la cabeza la anatomía de la vena mesentérica superior. Entonces, ¿qué pasa? Que les empieza a sangrar cualquier cantidad y ponen el punto perpendicular al vaso. Si ustedes ven ahí en el esquema de Marco, que el vaso está longitudinal, ponen el punto perpendicular al vaso. ¿Y ahí qué hacen? Cierran pues la vena mesentérica superior. ¿Cuántas veces no hemos entrado después de hemicolectomías a pacientes chocados y que encontramos todos los intestinos negros? Y eso ocurre porque no se tiene ese reparo anatómico. Ahí lo que hay que hacer es que si haces una hemicolectomía derecha y tienes un sangrado profuso en esa zona del páncreas, lo primero que tienes que pensar es en el tronco de Henle. Y el punto tiene que ir paralelo. Como tú pones la aguja, tiene que ir paralelo al eje de la vena mesentérica superior. Y ese cuadro que ha puesto Marco, que es muy bueno, que es el cuadro inferior, ahí viéndolo el derecho, donde puedes ver ahí la distancia, tienes 4 milímetros, es decir, tú te debes de donde, en tu eje mental, si ves la vena mesentérica, venirte unos 4 milímetros, 5 milímetros hacia la derecha del paciente para poner un punto en sentido paralelo a la vena mesentérica, nunca perpendicular, porque van a cerrar la vena mesentérica y este paciente va a terminar con una isquemia, con una necrosis mesentérica, como ya hemos visto reiteradas veces en los pacientes.
Y sobre todo también que esos vasos a veces se rompe y se retrae. Y ya a veces es difícil encontrarlo después para poder hacer la rafía o Sí, la... para poner el punto es difícil. Por eso que para nosotros es una gran ventaja el manejar, el manejar la anatomía de esa zona, porque todavía nosotros nos damos el lujo de buscar, porque sabemos por dónde caminamos. Lamentablemente no sé si, y no creo hablar mal, no sé si todos los cirujanos de colon manejan esa zona del tronco de Henle y hacia dónde llega y cómo llega, porque mira que está a menos de 1 milímetro del borde inferior del páncreas, si se retrae se te va a meter. Entonces ahí tienes que tener bien claro. A veces te puedes dar el lujo de poner, como yo he visto, lo he visto al doctor Rodríguez, lo he visto a Garona, al doctor Garatea, a veces a ciegas, pero teniendo siempre en referencia, como dicen, viendo o palpando o teniendo en referencia dónde debe estar la vena mesentérica, poner un clip, pero siempre teniendo el reparo anatómico. Nunca a ciegas, nunca a la loca, nunca poner el punto de donde sale la sangre, porque ahí ocurren las desgracias, ahí te vas a cerrar la vena mesentérica y el paciente va a terminar con una necrosis intestinal. Oye, los residentes saben mucho, no preguntan. Buenas tardes. Toto, quería hacer una consulta. ¿Por el tema? Sí. Una consulta, cuando hacen las pancreatectomías, quería saber si es que hay un orden, si primero ligan las arterias o las venas o no implica nada el orden, Doc, en cuanto a ligar primero las arterias o las venas, o si es que hay un orden, Doc, en cuanto a los vasos. ¿En qué parte de la cirugía pancreática? ¿En pancreatectomía distal, durante pancreatectomía? Cuando hacen la pancreatectomía, Doc, en caso de un tumor de páncreas, Doc, de la cabeza pancreática. Pues generalmente se sigue la secuencia, o sea, colecistectomía, disección de la vía biliar, sección del mismo, identificar arteria la gastrodenal. Posteriormente a la disección y a la ligadura de la gastrodenal se hace la disección a nivel de lo que es el tronco de Henle para poder abordar el borde inferior del parénquima pancreático y aquí hacer la tunelización entre el cuello del páncreas y la cara anterior de la vena mesentérica y posteriormente vena porta. Luego de haber sido hecha la disección de esta zona, se procede a la transección pancreática, también la sección a nivel gástrica y la sección distal a nivel de lo que es el yeyuno, y la movilización de la pieza operatoria hacia el lado derecho. Y de esa manera comenzar a hacer la liberación de los vasos ubicados en el proceso uncinado, adyacentes a los vasos mesentéricos superiores, la vena y posteriormente la arteria, para de esa manera poder hacer la exéresis de la pieza operatoria. Para lo que es la parte de páncreas, en este caso lo que es la pancreatectomía distal, se dice lo ideal, pues primero hacer una ligadura, un control primero de la arteria, para de esa manera tener menos flujo a nivel del vaso y que no se congestione y no sangre más, y posteriormente a ello hacer la vena. Pero en algunos casos, se ha visto en muchas de las cirugías que se hacen al servicio, a veces se puede seguir esa secuencia o a veces también se ha modificado haciendo otro tipo de ligaduras o en otro orden. Sí, solamente para recalcar lo que dice Marco, es cierto, ¿no? Sobre todo en la distal, tienen que tener el reparo de, efectivamente, como ya lo ha dicho, primero siempre la arteria y después en la vena. Si tú ligas primero la vena, el vaso se te va a poner el tamaño de una pelota de fútbol. Y después para sacarlo en tu cirugía laparoscópica vas a tener que hacer una laparotomía sifocubiana para sacarlo. Si le ligas primero la vena, se va a llenar por arteria. Entonces, siempre primero arteria y después vena, siempre idealmente. Tener siempre reparo la gástrica izquierda, esa es la traicionera. No sé si han visto cuando han tenido oportunidad de entrar, cuando pasamos el cuello de páncreas y lo cortamos, digamos lo que supuestamente, ahí está, digamos lo que supuestamente la arteria esplénica, no, sobre todo, ¿sabes cuál, Marco? La variante 2, la variante 3 es la más jodida. Esa, porque a veces tú pones, ¿qué pasa? Pones el clip, dos pones hacia la vena esplénica, pones uno bien distal hacia la vena, dos proximales, uno distal, y dejas la gástrica izquierda libre. Cortas y tú crees que está el tronco y la gástrica izquierda que está saliendo exactamente ahí
sangra, comienza a sangrar, y ese es el problema para cuando sobre todo hacemos cirugía laparoscópica. La primera y la segunda no, porque la primera ligando la esplénica te olvidas y la segunda sale bien medial, entonces tampoco tienes problema, pero la tercera es la que a veces nos lleva a tener que disecar un vaso adicional a la vena esplénica. Y lo otro, como bien dice Marco, el tema de los órdenes, del orden. Si bien es cierto, hay un orden en la WIPR y eso lo puedes encontrar en los reportes, en los libros de técnica operatoria, si hay algo que hemos aprendido es que probablemente no hay un orden y el orden se va a ir dando de acuerdo a cómo se te vaya presentando la cirugía y la circunstancia del paciente. Si es un paciente que tiene un stent colocado y sabemos que el stent produce una gran reacción inflamatoria y esa zona de la porta está toda tomada, está inflamada, probablemente sea lo último que hagamos. Una de las cosas que nos ha enseñado la cirugía laparoscópica es que para cirugía laparoscópica lo que te recomiendan es cortar todo antes de acceder al cuello. Es decir, estómago, tener cortada vía biliar, tener seccionado tu traits. ¿Para qué? Para que al momento que pases el cuello y si tienes un accidente, puedes tener tanto proximal como distal control vascular. Y eso es muy importante. Ahora, más aún que estamos haciendo neoadyuvancia y estamos reoperando, vamos a comenzar a reoperar pacientes con neoadyuvancia, el gran problema va a ser que ahí la anatomía va a estar seriamente alterada, los planos y sobre todo a nivel venoso muy adheridos al tumor. Entonces eso nos va a llevar a tener que tener varios abordajes, no siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, a veces será primero el 6, a veces será primero el 1, a veces será bueno cortar el páncreas antes que cualquier cosa, a veces tendremos que cortar estómago. Entonces, el orden va a depender, si bien es cierto, tenemos que tener un orden del 1 al 6, pero en adyuvancia lo que nos está enseñando esta cirugía es que muchas veces tenemos que alterar el orden para poder brindarle al paciente una resección, ¿no? Sobre todo una R0, que es lo que queremos. Sí. Sí. Sí, la gastrodenal es la que toman porque no... ¿Perdón? No, eso es en la resección, sí. En la resección, uno de los... Cuando tú lees de lo que es complicaciones de la Whipple o de la duodenopancreatectomía, cuando tienes una fístula pancreática, justo aprovechando ese cuadro que tiene Marco, donde se ve la arteria y la vena, cuando tienes tú una fístula, el líquido y todo eso va a caer uno sobre la porta y la va a horadar, y lo otro va a ser sobre el muñón de la gastroduodenal. Nosotros hemos tenido a veces que hemos operado, hemos puesto emboló y hemos encontrado el emboló flotando. Alguna vez creo que hemos entrado con Pedro Zamora, así que está ahí, me pareció haberlo visto, el emboló flotando de la fístula que lo erosionó se lo come. El tip te dice que deberías de la gastrodenal alejarte 1,5 centímetros a 2 centímetros del origen y ahí ligarla. ¿Para qué? Para que si hay una fístula y se come tu clip o se come tu sutura, puedas embolizar gastrodenal. Al no ligarla tan pegada a la arteria hepática, te va a quedar un muñoncito que al radiólogo intervencionista le va a permitir poder bloquearla. Si tú la ligas en la raíz, es decir, pegadita a la hepática, no le vas a dar oportunidad. Y si él le pone ahí si se le emboliza, va a terminar embolizando la arteria hepática. No sé si me dejé entender, pero esa es la razón o la explicación de que le des por lo menos un par de centímetros si es que se puede, ¿no? Muchachos, ¿están ahí todavía, no? JC, ¿estás? Yo creo que ya se fue.
Sí, acá Sí, sí. estoy escuchando. Lo que pasa es que ya, esta charla ha sido muy bonita, muy didáctica. Me hubiera gustado que cuando hubiera sido residente me lo hubieran dado. Te juro que le hubiese quedado un provecho inigualable. No sé si esa misma sensación tienen los residentes que la han podido escuchar, porque esta es una zona compleja, difícil de entenderla y de manejarla, que gracias a Dios el hecho de estar en un servicio que nos ha permitido poder acceder a esa parte de manera tan frecuente, nos ha hecho que la podamos entender, la podamos eh, manejar y podamos solucionar los problemas justamente cuando estas alteraciones o esas variantes anatómicas se presentan, ¿no? Y nos dan recursos justamente para poder acceder y poder reconocer cuándo, cuándo pueden existir estos o no. Tips como, por ejemplo, antes de seccionar la gastroduodenal, eh, hacer un clampaje previo para ver si el flujo en la hepática se mantiene, algo que deberíamos hacerlo con un flujómetro, pero lo tenemos eso en el pulpejo de nuestros dedos y tratamos de ver cómo va el flujo antes de ligarla, porque justamente a veces es predominante el flujo por la accesoria, entonces antes de cometer o antes de seccionar tenemos que fijarnos de ese tipo de cosas. A veces ellos, los residentes ven que pasamos una pinza a través de la porta y dirán, oye, qué valiente. No, no es valiente, es una consideración anatómica. Sabemos que por el vientre anterior de la porta no pasa ninguna vena, no hay ninguna, en teoría, no hay ninguna vena que fluya a ese nivel, aunque hemos visto unas que otras pequeñas y producen un sangrado que luego lo podemos controlar, pero normalmente en el 98% de los casos nunca existe. Aunque a veces existen, son extraterrestres los pacientes o están mal armados, pero eso está ahí y bueno, tenemos que aprender a encontrar, a reconocerlos, a hacer maniobras, una maniobra de Cattell amplia para poder controlar cualquier accidente vascular que puedan existir. No se secciona nada si es que antes no se ha hecho una buena maniobra para poder tener controlado todos los accesos vasculares que puedan haber. Y el conocimiento de esos accesos vasculares pues te van a permitir a ti saber cómo repararlos o al menos saber cómo controlar de manera temporal un daño si es que no estás en condiciones de poder repararlo para que venga alguien y te ayude, ¿no? Sí, de acuerdo, Juan Carlos, contigo. Yo la verdad te felicito, Marco, y aprovecho la oportunidad para que nos pases pues la charla camaroneando un poco, para que nos pases la charla por el WhatsApp. Está Claro, buena, no hay realmente problema. muy buena, y realmente para los residentes yo creo que ha sido una excelente charla. Para nosotros mismos también, recordar muchas cosas. Hay ese artículo de ese metaanálisis, no lo tenía en el chip,